está en su trono, que habita en luz inaccesible. Dios Todopoderoso, los ángeles te cantan. Dios Todopoderoso. Levantamos adoración al tres veces santo. reyes y sacerdotes que ministran tu corazón con nuestra adoración.
Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Un abrazo fuerte para todos los que están en línea desde ya. Aquí estamos a 2 líneas para poder predicar un mensaje de poder y autoridad. Les saluda el profeta Eric Godoy del Ministerio Internacional Jesús Rey de Gloria, con un programa, una voz profética para todas las naciones. Desde ya saludar a todos los hijos e hijas espirituales que están en línea a través de los Facebook Live, por ejemplo acá, a través del profeta Eric, del Facebook Live personal, como también a través del Ministerio Jesús Rey de Gloria. Un abrazo para todos ustedes desde ya. Gracias por la lealtad, la fidelidad de siempre estar en línea conectados. Hoy tenemos un programa especial, ya los habíamos extrañado en la semana, hicimos algunos pequeños en vivo, algunas cápsulas, y esperar que haya sido de gran bendición. Así que aquí estamos de nuevo en línea para entregar un alimento sólido, una palabra del Señor para su vida y para mi vida. Así que desde ya nos alegramos grandemente de que todos estén en línea. Todos los que se están agregando, le damos la bienvenida. Por favor, todos los que son parte del Ministerio Internacional Jesús Rey de Gloria, envíen el link a todos sus contactos para que usted pueda ser parte y a otras personas sean parte también del mensaje que esta noche vamos a dar. También no olvide visitar nuestro canal de YouTube a nombre del profeta Eric Godoy, donde usted encontrará todas las cápsulas proféticas para aprender y para poder repasar la información profética que estamos predicando en este tiempo. Así que estamos contentos, iglesia querida, desde ya saludar a los que se están añadiendo. Un abrazo fuerte también por aquí, por esta línea. Saludamos a todos los hijos de allá de Argentina, en Chile, así como de Arica, Punta Arenas, y a todos los ministros de Dios, hijos espirituales, los siervos que están bajo nuestra cobertura, aquellos que son fieles, leales, que siempre han creído en el llamado de los profetas. Como también en Argentina, saludamos fuertemente a todos los hijos e hijas que son parte de ese pueblo en la ciudad de Quilmes, en Buenos Aires. Un abrazo fuerte, están en una etapa nueva, ya una nueva transición, y creemos con todo el corazón que Dios va a respaldar y va a traer un movimiento poderoso del Espíritu. Así como saludamos a Centroamérica, a los pastores y siervos de Venezuela, un abrazo fuerte para los hijos y también siervos de Venezuela, a todos aquellos que tienen esa nacionalidad venezolana. Dios tiene promesas para esa nación, así que abrazamos Centroamérica, Iberoamérica, como también en los Estados Unidos, a nuestros hijos, los pastores Cristian y Daniela de Salas. Desde ya un abrazo fuerte para ellos en la ciudad de Virginia, allá en Springfield, donde están liderando gente, guiando gente del ministerio. Así que un abrazo a la distancia también para todos aquellos también que se unen a esta casa de paz que está ahí en la ciudad de Springfield. Así que un abrazo, hijos, les amamos, les bendecimos, saludamos a todos los que son parte de ustedes. Desde ya estamos expectantes de lo que Dios también hará este año. Así que un abrazo también a todos los que se están uniendo por esta cámara. Un saludo cordial ahí a los hermanos Andrea Holguín, un abrazo fuerte. María Pérez también, ¿cómo está? Dios les bendiga. Yulimar, hija, ¿cómo están? Las hijas de Venezuela. Raúl de la Fuente, ¿cómo estás, hijo? Dios te bendiga. Un abrazo fuerte a todos los que se están añadiendo. Desde ya sean grandemente bendecidos. Así que vamos entonces a entrar de lleno al programa que hoy nos convoca. El programa por título tiene Atalaya. Atalaya es un tema especial, es un tema que quizás no muchas veces estamos escuchando, pero usted va a entrar en razón o va a conocer cuando a la primera instancia usted se dé cuenta de lo que significa Atalaya. Bueno, vamos a dar unos puntos importantes como introducción para que usted sepa qué es lo que es ser Atalaya. Los textos bíblicos nos enseñan el Antiguo Pacto, como también otros libros apócrifos que son de la parte profética, nos enseñan qué debe de ser o cómo debe ser y qué significa una atalaya. Por ejemplo, la palabra atalaya es una palabra, una de las más antiguas que existen en los textos bíblicos, y que significa uno que es vigilante. Tome atención, atalaya significa uno que es vigilante, pero también en otras traducciones significa atalaya mensajero o centinela. Mensajero o centinela. Aquí estamos viendo varias características de lo que significa una atalaya. Es decir, el Señor a usted y a mí nos está mirando y nos está llamando como un vigilante, como un centinela y como un mensajero de parte del cielo para predicar o enviar el mensaje a toda criatura. Aquí nos estamos dando cuenta que usted y yo estamos al servicio del reino de Dios, es decir, como hijos y también como mensajeros, como centinelas y como vigilantes del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que vigilar. Si bien es cierto, dentro de los 5 ministerios hay características de los cuales muchos de los ministerios tienen el carácter de vigilante, tienen el carácter, cierto, de expandir el reino, tal como el ministerio evangelístico, como también el profético, como también el pastoral y así el apostólico. Cada llamado ministerial tiene su función clara, pero también tiene una expansión de cómo tiene que ir expandiendo el reino de Dios. Así que desde ya la palabra atalaya significa que indica a líderes espirituales
espirituales que vigilan y llevan el mensaje al pueblo. Eso significa atalaya. Son los líderes espirituales del reino de Dios en la iglesia de Jesucristo, encargados de llevar. Tome el número 1, tome atención, de llevar el mensaje de salvación, el mensaje del reino. Segundo, vigilar. ¿Qué significa vigilar? Estar atento a todas las circunstancias naturales y espirituales que de alguna forma pueden poner resistencia al avance de la iglesia, pero también son protectores. Así que estos centinelas, como guardianes, como protectores, como vigilantes y mensajeros del Señor, son los encargados de ver más allá de lo que la iglesia todavía no está viendo. Es decir, un vigilante viene de la palabra griega que significa vigía. Es aquel vigía, es aquel que está observando desde una torre. Así lo dicen las escrituras, por ejemplo, y en los textos griegos, cuando habían ciudades amuralladas, en cierta forma habían torres donde había un vigilante que veía con una perspectiva mucho más amplia en los terrenos y en los lugares donde estaba cualquier sociedad, para vigilar que ningún enemigo viniera o se acercara, o cualquier peligro se acercara a la ciudad. Así entonces el Señor en Israel también tenía vigilantes, vigías que estaban en las montañas, estaban en lugares altos, vigilando que no viniera el enemigo o cualquier otro peligro que acechara a la ciudad o al pueblo de Israel. Aquí nos damos cuenta, iglesia querida, que no solamente predicamos un mensaje, no solamente extendemos un mensaje del reino, sino que también Dios nos llama como atalayas. Atalayas significa mensajero que extiende el reino y habla las buenas nuevas de Jesucristo. Segundo, somos centinelas, que significa guardianes del reino de Dios, guardianes de su palabra, guardianes de los principios bíblicos que el Padre nos entrega en esta tierra. Como guardianes somos protectores, es decir, no dejamos que la palabra del reino se contamine con algunas otras doctrinas o algunas filosofías o cualquier otra situación cultural que de alguna forma quiera mezclarse con el cristianismo puro. Y también somos, aparte de centinela, somos vigilantes, somos aquellos que vemos más allá, somos aquellos que tienen una visión más amplia que cualquier otra persona. Por eso, en especial en los antiguos textos y en los textos bíblicos, siempre se nombra a los vigilantes, o en este caso a los atalayas, a los profetas de Dios. Los profetas y el ministerio profético son los especialistas. Es más, es uno de los propósitos del ministerio profético vigilar, pero también extender el reino y también ser protectores del reino. Los profetas no solamente vigilan las áreas naturales, sino también las áreas espirituales. Así lo hacía el pueblo de Israel. Por eso muchos de los profetas tenían sus compañías de profetas en las alturas, en las montañas, en diferentes lugares donde ellos tenían comunión con el cielo, comunión con el Padre de las luces. De esa forma ellos se conectaban natural y espiritualmente hacia el tercer cielo, cuarto cielo, y de esa manera ellos podían extender el reino y escuchar la voz de Dios para las instrucciones para el pueblo. Así lo hizo con Moisés cuando lo hizo subir al monte para poder recibir las tablas de la ley o las leyes que iban de alguna forma a regir o normar o ordenar al pueblo de Israel. Los recibió en un monte. Así que, iglesia querida, siempre los profetas están conectados hacia arriba, no solamente por la conexión espiritual para recibir las instrucciones del cielo, sino también para mirar naturalmente qué es lo que se está acercando al pueblo, tanto los climas, tanto a las estrellas, tanto a los enviados de Jehová, de una forma sobrenatural. Ellos siempre eran los oráculos de parte de Dios en la tierra. Cuando digo oráculos, no estoy hablando de una palabra griega, sino estoy hablando de una terminología que eran los que conectaban el cielo con la tierra. Son los videntes que veían mucho más allá de lo natural, en lo espiritual. Recuerde que las escrituras, las crónicas nos hablan de la tribu de Isaacar. La tribu de Isaacar era una tribu profética que contaba con 200 príncipes, entendido en los tiempos y entendido en todo tipo de asuntos espirituales naturales que debían decir a Israel. Israel debía obedecer sus dichos, es decir, seguir las direcciones de Isaacar. Isaacar era uno de los ministerios más poderosos que existía en aquella época y era la brújula de Israel para saber qué es lo que tenían que hacer, hacia dónde tenían que dirigirse y de qué forma y cuándo debían escuchar la voz de Dios. Así que, iglesia querida, tenemos una responsabilidad. Bajo este conocimiento y esta introducción de saber qué es lo que es ser un atalaya o lo que es una atalaya, quiero decirle en esta noche que el Espíritu Santo está llamando los atalayas de este tiempo, los profetas de este tiempo, los videntes de este tiempo, los oráculos de este tiempo, donde se pueden consultar a Jehová Dios. Hay mucha gente hoy en día que no tiene una comunión con el Padre. Pueden saber orar,
orar, pueden saber leer las Escrituras, pueden saber interceder, pero no tienen una comunión íntima con el Padre ni con el Espíritu Santo, porque todavía no saben la dinámica, cómo conectar esa área espiritual. El ministerio profético lo sabe, lo conoce. ¿Por qué? Porque viene en su esencia. El ministerio profético siempre ha manejado estas áreas desde hace miles de años atrás en la tierra. Es decir, siempre los videntes o los profetas han sido el punto de conexión con el cielo y la tierra. Los profetas son los encargados de que de alguna forma el pueblo de Israel reciba lo mejor de la comunicación del cielo. Y esto no es ajeno hoy en día, iglesia querida. Esto es lo que Dios está esperando en este tiempo, que haya un pueblo que se comunique. Por eso cuando Jesús habla con la mujer samaritana ahí camino a Samaria, dice que en esa fuente habla con ella, dice que el Padre, dice, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que, iglesia querida, cuando está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, está buscando gente, hijos de Dios, que se conecten en un solo sentir con el Padre y con el cielo, que unan cielo y tierra a través de la adoración, a través de la oración y a través de la guerra espiritual. Este es el tiempo, iglesia, que debemos de derribar las resistencias culturales, las resistencias familiares o cualquier otra cosa que de alguna forma impida que usted y yo podamos estar en conexión directa con el Padre. Así que este tiempo, de tiempos de peligro, de pandemia, así de virus, como tantas cosas que hemos vivido hoy en día, tanto en la televisión como en los programas, como en las redes, quiero decirle algo, iglesia querida, eso no puede ser un obstáculo para que usted y yo no podamos estar en conexión y ser llamados atalayas de Israel o atalayas de Jehová. Siempre el Señor, cuando levanta a alguien, a un hombre, a una mujer, a un ministerio, lo usa como mensajero, como vigilante y como centinela también. ¿Para qué? Para que pueda resguardar a Israel, para que pueda guardar la palabra, guardar la presencia del Espíritu Santo y guardar también la fuente de poder que indica el llamado de Dios o la voz de Dios al pueblo. Así que, iglesia querida, cuidemos a aquellos que son la voz de Dios en la tierra, aquellos que tienen el oído conectado al cielo y la boca en la tierra para dar instrucciones de parte del Padre. Este es el tiempo en donde el espíritu y el alma se unen en un solo sentir con el Padre de las luces. Este es el tiempo donde nuestro cuerpo, todo nuestro ser natural, de alguna forma se sujeta constantemente a la presencia de Dios para que usted y yo podamos ser glorificados y mantengamos un área poderosa del Espíritu trabajando en la tierra. Así que, iglesia querida, vamos avanzando. En base a esta introducción, dejamos claro que los atalayas representan en la historia, iglesia querida, en la historia son los que entregan el mensaje al pueblo. Son aquellos que vigilan y son aquellos que protegen la palabra que se va a entregar al pueblo. Entonces, vamos como base al libro de Ezequiel capítulo 3, verso 1 al 9. El libro de Ezequiel capítulo 3, verso 1 al 9 nos dice algo poderoso. Vamos a ponerlo en línea para que la iglesia lo lea y vamos a leer yo acá por este en vivo que estoy aquí. Ok, ¿estamos listos? Entonces ahí estamos, Ezequiel capítulo 3, verso 1 al 9, y estas son las escrituras que vamos a tomar como base para poder declarar y poder ver también cuál es el propósito de los centinelas o los atalayas. Y dice así, leo en el nombre del Señor desde el verso 1, y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Tome atención, verso 2, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Tome atención. Le hizo comer un rollo el ángel. Vamos y seguimos. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Tome atención, aquí parece que nos está hablando de una situación espiritual. Amén. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Toma atención, verso 5, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Verso 6, miren lo que dice, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviaré, dice, ellos te oirán. Verso 7, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Verso 8, tome atención. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Sigamos, verso 9. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente, y no les temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde, dice el Señor. Amén. Bendito el Rey de Reyes, Señor de los señores, iglesia. Vamos entonces, de alguna forma,
vamos a ver unos puntos importantes, lo que acabamos de leer en estos 9 versos del libro de Ezequiel. Tome atención. Por ejemplo, vamos atrás al verso 1 al 3, nos dice algo poderoso. Cuando dice el verso 1 al 3, iglesia querida, nos da a entender cómo el ángel de Jehová habla a Ezequiel, al profeta, y le hace entender de que él tiene que comer un rollo. ¿Quién come un rollo de papel? Es antinatural. Nuestro sistema digestivo natural no puede comer papel, nos haría mal a nuestro cuerpo. Entonces estamos entendiendo que él está hablando a nivel espiritual, es decir, nuestro espíritu puede comer cosas que naturalmente no tienen sentido. Pero cuando miramos esta revelación, no la tenemos que mirar bajo una manera literal, sino una manera metafórica. Eso quiere decir que el espíritu interpreta no bajo lógica humana, sino que lógica divina, para poder saber que se trata de un alimento espiritual. El rollo habla de palabras proféticas de diferente nivel, habla de un nivel mayor. Es decir, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, que decir, lo que le estaba dando, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. O sea, es decir, ese rollo contenía información espiritual del cielo para el profeta Ezequiel, de las cuales tenía que aprender, es decir, tenía que comer en su espíritu para poder entregarlas al pueblo. Ya no eran palabras que conocía Ezequiel, ya no eran palabras que eran escuchadas normalmente en el pueblo de Israel, eran palabras que venían del cielo, de una nueva dimensión para una nueva temporada, profecías que Israel iba a vivir en los tiempos posteriores, como nosotros hoy en día muchas de esas palabras estamos viviendo. Fueron por causa de esta revelación de estos ángeles que le dieron a los profetas a comer un rollo, tal cual como lo dice también en el capítulo 10 de Apocalipsis. Pero por ejemplo, cuando dice, me dijo, hijo de hombre, come el rollo, no es así. Y el verso 2, mire lo que dice: y abrí mi boca y me hizo comer el rollo. Tome atención, mira lo que hizo el ángel, lo empujó. Y el verso 3 es clave, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre. ¿Qué es lo que hace un centinela, un atalaya, un mensajero de Jehová Dios? Es aquel que constantemente está alimentando su vientre con revelación. ¿Sabes, iglesia querida? Hoy día hay gente que solamente está orando, pero no tiene palabra de Dios. Nunca lee las escrituras, nunca tiene una conexión directa con las escrituras, con la revelación, y no está comiendo del ángel. Yo puedo orar y me da comunión con el Padre, estoy en la presencia, pero es peligroso cuando no tengo acceso a la palabra, porque yo puedo estar en la presencia de mi Padre, pero no puedo tener acceso a oírlo. Y yo necesito oír, tengo que estar en su presencia, en la oración y adoración, pero también tengo que estar en su palabra, tengo que estar en conexión con el lenguaje divino que él trajo a la tierra para dirigir mi vida o a Israel. Es peligroso en un ministerio cuando solamente se adora y se ora, pero no se tiene acceso a la palabra. La palabra es clave porque da el fundamento, en la base. Recuerde, yo estoy en la presencia, pero no puedo escuchar a Dios. Y necesitamos escuchar al Padre. Y el Padre constantemente, desde el antiguo pacto, ha venido hablando a través de los profetas y videntes. Y aún lo hizo con el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Iglesia querida, esto es un punto importante, tenemos que entender. Los equilibrios y los balances tienen que estar en la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Tenemos que entrar en una oración genuina, en una intercesión y adoración con poder para unir cielo y tierra, pero a la vez también tenemos que estar conectados con la revelación. Aquí el ángel le dice, me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Es decir, está hablando de un mensaje, de un material, de un lenguaje poderoso profético de instrucciones para el reino de Israel. Es decir, las direcciones a Israel. Los profetas recibieron todas las instrucciones y planificaciones para que Israel cumpliera su propósito en la tierra, y todavía falta que se cumplan causas hasta el fin de los siglos. Iglesia querida, esto es importantísimo. Entonces, comer el rollo, tome atención y voy a dar un resumen de esto. Comer el rollo es alimentarse de una palabra o mensaje maduro y de otro calibre para el pueblo. Es decir, un mensaje, un calibre mayor. ¿Para qué? Para poder de alguna forma sacar de la ignorancia al pueblo. Tome atención, la única forma que el pueblo pueda decaer es cuando el pueblo está en ignorancia. Oseas 4:6, el profeta menor dice lo siguiente, dice, mi pueblo perece por causa de conocimiento. Es decir, que el pueblo está pereciendo por causa de la ignorancia, por no tener conocimiento de cómo se mueve el Rey de la Gloria, el no tener el conocimiento de cómo se mueve el poder de Dios en la tierra. Necesita esos vigilantes, necesita esos atalayas que traigan un entendimiento mayor. Iglesia querida, esto es algo poderoso para aquellos que tienen entendimiento. Por ejemplo, un mensaje o palabra de otro calibre y fuerza tiene la capacidad, número uno, mire qué capacidad tiene un mensaje de un calibre mayor o un mensaje más maduro para el pueblo, de acuerdo a los mensajeros atalayas que reciben desde el cielo. Mire lo que puede traer o qué capacidad tiene. Número uno, tiene la capacidad de romper la ignorancia.
Un mensaje de una atalaya puede romper la ignorancia del pueblo. Así lo hizo Juan el Bautista cuando vino predicando el reino de los cielos, cuando predicó hace 2000 años atrás y anunció la llegada del Mesías y anunció el arrepentimiento de pecado a través del bautismo en agua. Él dice que era una atalaya, dice: yo soy un mensajero enviado por parte de Jehová Dios, y dijo que detrás de él venía alguien mayor que él bautizaba en agua, más el que venía detrás bautizaba en fuego y Espíritu Santo. Eso se refería al Mesías. Es decir, el mismo Juan el Bautista en la profecía, él mismo decía: yo fui enviado para preparar el camino al Mesías. Es decir, Dios está preparando gente clave en la tierra para preparar el camino a futuros líderes que van a entrar al gobierno de Dios para poder llevar movimientos poderosos del Espíritu Santo. Nadie se autonombra o nadie se autogenera un plan de trabajo. No, iglesia querida, nadie tiene planes propios. Los únicos que tienen planes propios son aquellos que tienen una ambición personal en su corazón para hacer algo de parte de Dios que según ellos dice que tienen. Pero no es igual a recibir una planificación del cielo. No es igual a recibir una instrucción del cielo para sus vidas. Recuerda, iglesia querida, que los únicos centinelas que Dios nombra fueron los profetas en aquella época, y luego los evangelistas y el ministerio poderoso del Espíritu Santo en estos tiempos, que fue nombrado y dado como dones por parte del Espíritu Santo a través de Jesucristo. Con la muerte en la cruz del Calvario, dice que su manto se dividió en 5 partes, y estos 5 partes, estos 5 ministerios, estos 5 mantos representan al apóstol, ¿cierto?, al profeta, al evangelista, al pastor y al maestro. Iglesia querida, necesitamos comprender esto. Si usted entiende este principio, iglesia querida, vamos a entender cómo trabaja el reino de Dios en esta tierra. Amén. Entonces, el mensaje y la palabra de otro calibre, ¿qué es lo que trae? ¿Qué es lo que produce en esta tierra? Iglesia querida, vamos con fuerza a esto. Dice: rompe la ignorancia. Segundo, rompe los velos. Es decir, rompe los velos. Tercero, rompe las fortalezas del pueblo. Rompe los velos que impiden ver más allá. La iglesia de Jesucristo necesita una visión más amplia. La iglesia de Jesucristo, los ministerios, los pueblos, los llamados, aquellos que tienen don, iglesia querida, necesitan una visión amplia. Y para tener una visión, necesitas tener un lenguaje divino. Un lenguaje que se te dé por revelación. Cuando usted tiene una revelación del cielo, entonces su visión cambia. Su visión tiene más amplitud, más que otro que cayó en pasividad. Por eso hoy en día tenemos que librar a la iglesia, y escuche bien, el estancamiento mental. El estancamiento mental es la pasividad mental. Cuando el estancamiento mental llega a una iglesia, un ministerio, un hombre, una mujer de Dios, tome atención, inmediatamente ya no recibe, ya no tiene revelación, ya no escucha la voz de Dios, ya no tiene creatividad, ya perdió, dejó de avanzar, dejó de crecer, dejó de avanzar y dejó de ver los planes de Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetó a ellos, dejaron de crecer. Y escúchame, iglesia querida, cuando alguien deja de crecer, no es porque alguien no te esté dando alimento, es porque tú dejaste de crecer. Porque hay una pauta que viene del cielo, pero hay otra que te corresponde a ti y a mí, buscar en su presencia. Así lo hizo Abraham. Abraham, cuando tuvo que decidir a qué lugar se iba, cuando Lot estaba con él y entraron en conflicto, dice que Abraham le dio a escoger a su sobrino Lot a dónde se iría, porque ya no podían estar juntos. ¿Qué pasó? Dice que Lot miró para un lado y miró para el otro, y Abraham le dijo: escoge cualquier lugar. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda, y si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Tome atención, ¿por qué Abraham le dijo eso? Porque Lot estaba mirando y le dio opciones, porque estaba mirando el mejor lugar donde podía crecer. ¿Sabe cuánta gente está mirando el mejor lugar donde crecer y perdiendo la voz de Dios y el linaje de Dios y la dirección y el plan de Dios para su vida? Así que Lot escogió las palmeras, escogió el agua, escogió el río donde había todo sustentado. ¿Qué significa? Miró para el otro lado y ahí estaba Sodoma y Gomorra. Claro, hay hoy 10 personas buscando donde pueden desarrollar más su causa cuando Dios ya les asignó una palabra. Iglesia querida, hay muchos que caen en este error, pero Abraham no tenía problema, porque Abraham le dijo: donde tú vayas, yo iré al contrario. Así que Abraham se fue para el desierto, porque su sobrino escogió las palmeras, escogió lo mejor, la comodidad, ¿cierto? No escogió la pandemia, no escogió la crisis, no, ahí están en crisis, ahí no, está todo mal, no, vámonos donde está mejor. Iglesia querida, a Abraham no le interesó irse al desierto donde no había nada. ¿Por qué? Porque una persona bendita, donde sea, crece, donde Dios lo envía, crece. Iglesia querida, en lo que tenemos que nosotros saber como un pueblo, como ministerio, como ungidos de Dios, saber dónde se mueve la nube. Iglesia querida, nosotros muchas veces tenemos que empezar a oír la voz de Dios correctamente. Tome atención. Por eso es que hoy en día el Señor
a través de los centinelas, los vigilantes, los atalayas, número uno, rompe la ignorancia. La falta de conocimiento, el pueblo se desvanece, el pueblo se desorienta. Segundo, corta los velos, es decir, lo que lo deja ver. Tome atención, mire, después viene, rompe las fortalezas. Toda fortaleza que impide que usted avance, toda resistencia, barrera que usted impide que avance. Los centinelas, los atalayas, no solamente anuncian el evangelio de las buenas nuevas de salvación, también protegen y liberan, también rompen toda fortaleza del enemigo. Y otro punto importante, dan entendimiento al pueblo. Es decir, un atalaya enviado por el Señor entrega un mayor entendimiento al pueblo para que pueda entender la voz de Dios. Es decir, una atalaya, iglesia querida, tiene la misión, a través del mensaje del reino y de lo que se le entregó, tiene la misión de hacer entender al pueblo de lo que Dios le está hablando para este tiempo. Así que, iglesia querida, tenemos una gran importante misión de cumplir. Por ejemplo, el verso 4 y 5 también del libro de Ezequiel, nos vamos a fijar en esos versos. El verso 4 y 5 dice: luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. O sea, ¿qué es lo que hace el atalaya? Tiene que ir a la casa de Israel. Todavía no le dice ve a los gentiles, ve a la casa de Israel. ¿Por qué Jehová Dios siempre envía a los profetas primero a la casa de Israel, a su linaje? Iglesia querida, tome atención en esto. ¿Por qué será que Jehová Dios siempre envía a los profetas a la iglesia primero, a los que conocen, al que son parte del pacto? ¿Por qué motivo? Porque antes de ir a los que no conocen, primero tiene que darle la oportunidad con los que hizo pacto primero. Por eso el pacto, todos nosotros estamos bajo el pacto de Jesucristo de Nazaret, bajo la cruz del Calvario y bajo la gracia. Pero antiguamente, en aquellos tiempos, ellos estaban bajo el pacto de Abraham, Isaac, Jacob. Así se presentó cuando en la zarza Jehová Dios le habló a Moisés. Le dijo: yo soy de vuestro padre, Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, soy del Dios de las generaciones, de la familia. Yo tengo pacto con tu familia, con tus herederos, de donde tú vienes, de tus linajes. Entonces Dios no se iba a olvidar del pacto de sus hijos. Por tanto, los profetas, ¿a quién tenían que predicarle? A la oveja perdida del pueblo primero. Es decir, aquellos que todavía estaban sin entendimiento, eran hijos, parte del pacto, sabían orar, sí, pero estaban mal enfocados. Todavía había carnalidad, había una vida que todavía estaban desesperados, se desorientaban porque no había profecía, hasta que Dios les trajo un profeta para poder guiarlos. Pero muchos no tomaron en cuenta la voz de los profetas. Entonces el pueblo de Israel recibió primero la guianza del cielo a través de esta nueva dimensión. Por eso le dijo: ve a la casa, dice, y luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Versos 5 y 6, miren lo que los dice. Wow, esto es poderoso. Mejor dicho, el verso 5. Y dice así: porque no eres enviado a un pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. O sea, es decir, el mensaje que Dios está entregando, iglesia querida, no es un lenguaje difícil, es algo que está al alcance suyo y mío, al alcance de los ministerios. Es decir, Dios no está hablando una lengua difícil, no está hablando una lengua extraña. Es decir, está hablando en un lenguaje que usted y yo podemos comprender. ¿Quiénes son los que no pueden comprender muchas veces el lenguaje divino de los profetas o a través de los planes de Dios? Son aquellos carnales o personas que todavía no saben escuchar a Dios, o aquella gente inmadura que no ha desarrollado una comunión con el Espíritu Santo. Entonces les es difícil oír y ver los planes del Señor. Deciden bajo sus sentimientos y emociones, pero no bajo la instrucción de Dios. Recuerde cuántas veces el profeta Jeremías tenía que tomar decisiones de las cuales él personalmente, se dice en la escritura, que él no quería, pero un vivo celo de Jehová Dios estaba dentro de él. O sea, por obedecer a Jehová lo hacía por amor, pero habían cosas que no quería hacer. Hoy en día hay gente que quiere hacer lo que quiere hacer, pero no tomando en cuenta la verdadera opinión del corazón de Dios. Iglesia querida, esto es para este tiempo, para decidir quiénes son y quiénes no son. Es aquí en estos tiempos del año 2020, 2021, recuerde que es de la decisión donde Dios separa. Es el lugar donde Dios corta. ¿Por qué motivo? Porque 2020 es un lugar, es un tiempo donde Dios separa lo bueno de lo malo. Pero 2021 es un tiempo de madurez. Recuerde que no es casualidad que las sociedades públicas o sociedades culturales, la edad de 21 años es el inicio de la madurez social de una persona. Cuando un joven entra a los 21 años, ya comienza una edad adulta. Es responsable civilmente ante una sociedad.
Entonces habla de madurez. Cuando hablamos de 21, hablamos de madurez. Es decir, el 2021 es el año de madurez de la iglesia. El año de madurez donde empiezas a entender el mensaje de Dios y a comprender los planes del Espíritu Santo sobre tu vida. Así que, iglesia querida, prepárate, porque esta voz de la atalaya no es solamente para apóstol y profeta y evangelista, es para toda la iglesia, incluyendo los dones espirituales. Tome atención. La casa de Israel son todos aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Es los que han recibido a Jesús y el reino. El pueblo de Dios no es de lengua difícil, no es de entendimiento difícil, lo puede hacer. Solamente que aquellos que no pueden entender son aquellos por incredulidad, o porque no creen, o porque no aman a Dios, no aman su ley, son los que les cuesta entender la claridad de la voz de Dios en la tierra. Así que, iglesia querida, tome atención. Esto habla, y tome atención, esto habla de un pueblo a quien Dios tiene una capacidad de poder hablar a aquellos que son correctos. Muchos pueden llamarse cristianos, pero no todos oyen la voz de Dios. A eso me refiero. Por eso, iglesia querida, tenemos que madurar de cómo tenemos comunión con el cielo. Por ejemplo, en el verso 7 y 8 del mismo libro de Ezequiel, vamos a dar también una pauta ahí. El verso 7 y 8 dice: mas la casa de Israel no te querrá oír. O sea, es decir, nos vamos a encontrar con una resistencia en medio de los hijos de Dios. Aquellos que tú mismo apoyaste, a los mismos que te recibieron, aquellos que tú estás, son los mismos que te van a resistir. ¿Por qué? Porque dice: más la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de su frente y obstinada de corazón. O sea, aquí estamos hablando, iglesia querida, de una iglesia o de personas que son obstinadas, testarudas. Son personas carnales que no quieren oír la voz de Dios. Son egocentristas que son dueños de lo que ellos creen saber. Ellos creen saber todo, por eso son guías de su propio conocimiento. Entonces, de esa forma se desvían y por eso no oyen la voz de Dios. Iglesia querida, aquí le dice: mas la casa de Israel no te querrá oír. ¿Por qué? Porque no me quieren oír a mí. O es decir, el problema más grande de la iglesia es cuando no quiere oír al Padre en las instrucciones. Verso 8, mire lo que nos dice, vamos fuerte ahí. Y aquí yo te he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos. Es decir, a todos los atalayas, centinelas y mensajeros de Dios en este tiempo, Dios también te va a dar una autoridad para confrontar. Una autoridad para confrontar la porfía, la testarudez, la rebelión, sea pasiva o activa, cual sea la causa de esas personas que dicen que Dios les dijo, pero nunca Dios le habló. Es decir, Dios te va a poner palabras en tu boca, como a Jeremías le dijo: he puesto mis palabras en tu boca. Para derribar, para destruir, pero para plantar y edificar también. Así que, iglesia querida, prepárate, porque el Espíritu Santo está escogiendo a los centinelas, a los vigilantes o a aquellos atalayas de este tiempo. Los atalayas de este tiempo no son los que se mandan solo o se van solo a un lugar. No, son aquellos que Dios envía. Iglesia querida, necesitamos esa causa. Así que, iglesia querida, en el nombre de Jesucristo, esto es para que usted lo entienda. Y ahora vamos, mire lo que nos dice. Existen fortalezas hoy en día. Existen fortalezas que no dejan escuchar la voz de Dios. Estas fortalezas detienen y bloquean el entendimiento al pueblo. ¿Cuáles son estas causas, estas resistencias, estos bloqueos mentales? ¿Cuáles son estos bloqueos que de alguna forma son fortalezas que impiden que el pueblo avance? Iglesia querida, vamos por favor a lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 al 5. El apóstol Pablo advirtió de esto a la iglesia. Tome atención. En el tiempo de la gracia, vamos entonces a la escritura y lo colocamos en pantalla ahí y dice así. Vamos a leerlo acá para ustedes, iglesia querida. En 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 al 5 dice lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dice 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Seguimos. 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Wow, iglesia querida, esto se va a poner bueno. Tome atención. El apóstol Pablo no solamente era un apóstol, también era un atalaya. Cumplía la misión de un atalaya como en el antiguo pacto de los profetas. Si bien es cierto, era un apóstol, pero tenía también un llamamiento, o tenía parte del don profético. ¿Por qué? Porque era encargado de anunciar las buenas nuevas como un evangelista, pero también tenía la voz profética de Dios. Y tenía también el apostolado para expandir el reino y todas las sucursales que el Señor le enviaba a levantar. Y tome atención, cuando dice en el verso 3, dice algo, un punto importante. Mire, tome atención. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué no se dice eso? Que usted y yo no peleamos según los sentimientos, emociones o los niveles carnales.
Usted no pelea carnalmente con el mundo sobrenatural. Usted no pelea con sentimientos y emociones con un demonio. Usted pelea espiritualmente, porque es espíritu contra espíritu. Es decir, usted es un príncipe de Jehová Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted es un pequeño Cristo, dice la Escritura. Por tanto, su espíritu siempre está en batalla constante. ¿Para qué? Para derribar la fuerza del enemigo. Por eso dice que aunque andamos en este cuerpo, en esta tierra, aunque andamos así ahora natural, no militamos, no peleamos según esta carne, sino que peleamos ¿de qué forma? 4. Mire lo que dice el 4 y aquí se lo voy a dar. Dice, porque las armas de la milicia del reino no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. O sea, el objetivo principal de un arma de Dios en la tierra es destruir las fortalezas que no te dejan entender el lenguaje de Dios. Iglesia querida, esto se va a poner bueno. Las armas de Dios que Dios les está hablando aquí son poderosas para derribar fortalezas fortalezas que no te dejan avanzar, fortalezas que no te dejan crecer, fortalezas que no te dejan multiplicarte ni avanzar. Iglesia querida, esto es un punto importante. Por ejemplo, el Espíritu Santo es el encargado de traer entendimiento al pueblo de Dios para que oiga la voz de Dios. Vuelvo a repetir, el Espíritu Santo de Dios es el encargado de traer el entendimiento de la palabra de Dios. Por eso hoy en día la iglesia necesita una comunión con el Espíritu Santo por medio de la adoración, la oración y la intercesión, iglesia querida. Necesitamos tener esa práctica. Esa práctica nos va a empujar a tener una comunión con el Espíritu Santo y usted va a poder recibir, escúcheme, los planes de Dios, la voz de Dios conectada con el cielo. Es la mejor área, la mejor plataforma para oír la voz de Dios. Por ejemplo, si el Espíritu Santo es el encargado de darnos entendimiento, fue la misión y el propósito que lo delegó el Espíritu Santo, es decir, Jesús. Jesús le delegó esta función al Espíritu Santo de Dios. Cuando dice las Escrituras en los textos bíblicos, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no les podré enviar al Consolador, al Paracletos, al Espíritu Santo de Dios. Él los hará entender, les enseñará. Mire, tome atención, en una de las traducciones bíblicas en el libro de San Juan, capítulo 14, versos 26, dice algo poderoso. Vamos ahí para darle respaldo a esto. El libro de San Juan 14, verso 26. Capítulo 14, libro de San Juan 14, verso 26 dice así. Vamos a la pantalla y vamos a leer aquí para todos ustedes, iglesia querida. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Wow, iglesia querida, esto se va a poner bueno. Entonces el Espíritu Santo es el encargado de darnos entendimiento de la voz de Dios en la tierra. De esa forma no nos vamos a equivocar. De esa forma no vamos a oír una voz y pensamos que es Dios, y es probable que sea el diablo o los demonios hablando, porque son 3 tipos de voces las cuales nosotros podemos oír, o que nuestros oídos interno o externo tienen acceso. 3 voces. ¿Cuál? La voz de Dios, segundo la voz del diablo y la voz del yo, el interno. Así que tenemos que aprender a diferenciar y también a discernir cuál es la voz que te está hablando hoy. Cuidado, iglesia, que usted piense que Dios le está hablando y es el diablo o es el yo tuyo que está dentro por sus ambiciones, por sus causas, sentimientos y emociones que están deformados simplemente porque dejaron de crecer. Iglesia querida, mire, vamos a una pauta importante y vamos ya casi llegando al final de esto. Este es un tema muy extenso, iglesia querida, pero a usted le tiene que quedar claro que usted y yo en este tiempo Dios está llamando los atalayas, mensajero, centinela y que también vigilante. Son aquellos que observan, tienen una visión amplia. Por esto el diablo intenta constantemente, si el entendimiento de la voz de Dios viene por parte del Espíritu Santo, ahora vamos a entender por qué Satanás, el diablo, intenta constantemente bloquear el entendimiento de los hijos. Bloquear el entendimiento de la iglesia y de los hijos de Dios. Tome atención, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo hizo mención de esto también en la iglesia de Corintios. Por ejemplo, vamos a dar base de esto. Allá en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4, nos dice algo poderoso. Bendito el Rey. Hay un fuego de Dios, iglesia, aquí. Prepárese, porque se viene bueno. Bendito el Rey. Vamos en pantalla entonces y dice así, 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. Tome atención. El verso 4 dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Dice el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. ¡Wow! Poderoso, iglesia querida. Mira lo que dice el apóstol Pablo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Aquí estamos hablando de una iglesia incrédula, una iglesia que todavía le cuesta creer.
Es imposible que entienda la voz de Dios. El Espíritu Santo no puede darle a entender los planes de Dios en la tierra para este tiempo. Por eso el diablo, como sabe que el Espíritu Santo nos da entendimiento de la voz de Dios y de los planes de Dios en la tierra para usted y para mí, entonces el diablo se empeña constantemente de golpear la vida de la iglesia, golpear y atacar. ¿Para qué? Para nublar y bloquear el entendimiento. Por eso dice, el Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Iglesia querida, los atalayas son los encargados de llevar, mire, de llevar lo que Dios está hablando al pueblo. Así que un atalaya, un mensajero, un centinela, un hombre que vigila, tiene una posición, número uno, de cuidar y guardar la palabra y los planes de Dios. Segundo, observar, es decir, ver de dónde viene el enemigo, siempre estar vigilando. ¿Qué significa eso? Que es un vigía, es aquel que siempre tiene una visión más amplia que el resto. ¿Por qué? Porque su don o su ministerio, su llamado está conectado de una manera diferente al resto. Eso significa que está vigilando. Iglesia querida, vigilando. Cuando alguien vigila, advierte. Hoy día hay gente que quiere vigilar pero no advierte. ¿De qué? Porque no hay. Solamente está el interior. Iglesia querida, necesitamos cumplir el mensaje del atalaya. Somos atalayas de la casa de Israel. Es más, el atalaya tiene la función de alejar a la iglesia del pecado. Por ejemplo, cuando dice, cuando yo hablare a la casa de Israel, el atalaya se apercibiera de la voz de trompeta que viene la espada, y dice, y no apercibe al pueblo, si el pueblo muere por su pecado, esa sangre será demandado del atalaya. Porque el atalaya tiene una responsabilidad, porque se supone que a él le llega, o a ella, o a la iglesia le llega primero el mensaje. Segundo, si el atalaya da el mensaje de advertencia, el mensaje que le dice, no hay que hacer esto, no hay que hacer esto otro, cuidado esto, aquí, acá, entonces, si pasare algo en el pueblo, Dios va a demandar esa sangre. Escúcheme, Dios va a demandar esa sangre de la propia persona que cayó, simplemente porque no obedeció a la voz de Dios a través de los atalayas. Iglesia querida, este es el tiempo de nosotros ser los atalayas de este tiempo. Mire, vamos avanzando. Bendito el Rey. El pueblo necesita una palabra para este tiempo. El pueblo de Dios necesita una palabra para este tiempo. Una palabra de poder y autoridad. Y nosotros somos los encargados de darla. La palabra del cielo, ese rollito que el ángel te dice, come, ¿cierto? Como en otros textos bíblicos dice que le amargó, dice en la boca, pero le endulzó el vientre. Está hablando de palabras proféticas de un calibre mayor, una revelación mayor. La iglesia de este tiempo necesita una palabra mayor, necesita un mensaje mayor, necesita una revelación mayor. Por eso, iglesia, el pueblo necesita una palabra de dirección para este tiempo. Una palabra que los fortalezca, y segundo, una palabra que los aleje del infierno. Una atalaya con el mensaje del Padre los aleja del infierno, los aleja del pecado. Y una vez que una atalaya cumple estas funciones, lo primero que hace es alejar al pueblo del infierno, alejarlo del error, alejarlo del mal camino. Y segundo, evita que vuelvan a reincidir en el pecado. Es decir, una cosa es que los libera y otra cosa es mantener al pueblo en liberación. Así que, iglesia querida, hay una responsabilidad para todos aquellos que son atalayas del Padre. Dios Padre está llamando a los atalayas en este tiempo para ir a los que son escogidos para salvación. En este tiempo, iglesia querida, hay muchos que necesitan ser salvos. Hay muchos que todavía no conocen a Cristo, y los atalayas son los encargados. Así que en el nombre de Jesucristo, desde ya venga una unción de atalaya, de mensajero, centinela sobre ti. En el nombre de Jesucristo, tú que estás en línea con tu mano en el cielo, en el nombre de Jesucristo declaro una palabra, que viene la unción de atalaya, del mensajero, el centinela, el vigilante, el que tiene visión, el que lleva el mensaje del reino a todas las naciones. En el nombre de Jesucristo se ha hecho. Se despierte el espíritu profético sobre ti, se despierte y se abra la mente profética y apostólica sobre ti. Ahora venga una unción para derribar la resistencia que el infierno ha puesto contra la iglesia, y en el nombre de Jesucristo todos aquellos perdidos escucharán la agudeza de tu voz que viene con los planes de Dios a la tierra. El ángel traerá un librillo, traerá un pergamino con palabras nuevas para poder que tu espíritu los pueda comer y pueda digerir ese mensaje poderoso de este calibre y para este tiempo.
En el nombre de Jesucristo declaro ahora una dimensión mayor de palabras sobre ti a través de las redes en el nombre de Jesucristo. Y ninguna causa te detendrá, es decir, ninguna barrera que el diablo levante, ni pobreza, ni enfermedad, ni miseria, ni muerte, nada, ningún estigma, ni plan del infierno, ninguna de esas causas funcionará contra ti. Declaramos que eres inmune ante cualquier situación diabólica y de cualquier maldición de brujería o de maldad. Escúchame, la envidia no te tocará, y declaramos que eres victorioso y que el Señor avergonzará a aquellos que te persiguen, para que vean que Dios está contigo y que el Padre quiere usarte en este tiempo para las naciones. Bendito el Rey de Reyes, y al que lo cree dice amén. Gloria a Dios. Tome atención, iglesia, para terminar. Wow, siento un fuego de Dios aquí. Algo se está quebrando en los cielos. Y tome atención. Todo mensajero de Dios, iglesia querida, todo mensajero de Dios no solamente comunica una verdad. Todo mensajero de Dios no solamente comunica una verdad, sino también trae liberación para salvar y también para restaurar. Escúcheme bien, vamos a dar una pauta. Un mensajero de Dios, una atalaya, no solamente, escúchame, trae un mensaje de salvación. También, ¿qué trae? Trae rompimiento. Punto 2, trae liberación. Punto 3, trae sanidad. Tome atención, una atalaya trae sanidad. Cuarto, trae restauración. Y quinto, trae cambio de vida. Esa es la pauta que el Señor le entregó a todos aquellos que el Padre está llamando a través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo para este tiempo. Iglesia querida, en el nombre de Jesucristo tenemos una responsabilidad clave, una responsabilidad grande delante del Señor. En esta noche, en el nombre de Jesucristo, venga ese espíritu de la atalaya, del mensajero, el centinela, que trae una expansión del llamado, como también de la palabra para este siglo. Pero también venga con eso la activación de los dones ministeriales, la activación de la palabra de ciencia, palabra de conocimiento, vista espiritual, el don de fe, escúchame, la liberación, el don de liberar, la autoridad para echar fuera demonios. Esa pauta el Señor te la entregará a todos los que son enviados como atalaya para poder entregar el mensaje, sean visionarios amplios, como también gente que va a tener una vigilancia y una protección del mensaje de Dios en este tiempo. Vas a ser una persona que el Señor va a usar constantemente en medio de las multitudes y la gente que están necesitando salvación o con necesidad del alma. Iglesia querida, en el nombre de Jesucristo te bendigo en esta tarde, en esta noche. Desde ya todo Chile, a todos los que están conectados, también desde Arica, Punta Arenas, Argentina, como también Centroamérica y así en los Estados Unidos, les bendigo en el nombre de Jesucristo. Gracias por estar conectados en este día, y no te olvides, eres una atalaya del Señor, eres un mensajero del Señor que trae consigo protección, liberación, sanidad, restauración y cambio de vida, y protege el mensaje del cielo. Eres un hombre y una mujer que constantemente va a recibir la comunión con el Padre para recibir palabra de otro calibre y entregarla a la iglesia. Iglesia querida, te bendigo en el nombre de Jesús. Muchas gracias por estar conectado, y usted puede decir hoy en día que es una atalaya, un mensajero enviado del Señor. Que Jesucristo te bendiga a todos los que están en línea y todos aquellos que quieran ser parte con este ministerio, con la bendición de este ministerio. Todos aquellos que son parte de la iglesia del ministerio Jesús Rey de Gloria, la información está en pantalla. Usted sea parte con nosotros en sus ofrendas y diezmos, pactos o primicias, lo puede hacer a la información que está en pantalla. Hágalo, iglesia querida, todos los hijos que son dadivosos, aquellos que realmente tienen un pacto y un compromiso con el altar del Señor, con el ministerio y con la obra y los profetas. Gracias, iglesia querida, por esta noche. También a todos los que son desde Argentina, el extranjero, Estados Unidos o Europa o Centroamérica, lo pueden hacer a través del sistema Western Union y MoneyGram. Repito, a través de los sistemas Western Union y MoneyGram. Y ahí está la información en pantalla, y envíenos por favor los comprobantes de depósito para hacer contabilidad. Que el Señor, el Rey de Reyes, Señor de los Señores, el Creador, el Salvador de la vida, quien sentimos en esta hora, te bendiga grandemente. Muchas gracias, nos vemos la próxima, y desde ya se despide el profeta Eric Godoy del Ministerio Jesús Rey de Gloria en Chile, con el programa Una Voz Profética para las Naciones. Bendiciones y los vemos la próxima. Bye bye.
Todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios Todopoderoso. Levantamos adoración al tres veces santo. Los cielos cantan a una voz, la tierra